Mira, quería acercarme un poquitito de acá. Yo sé que va a ser un desafío para los de la cámara del sonido, pero quería ver dónde han puesto la zona de influencia. Y yo sé que todavía no todos han puesto su alfiler. Y la idea es que puedan pasar aquí adelante, como ya nos explicó Tana, y poner este pin, ¿no es cierto?, este alfiler en el lugar donde ustedes invierten o pasan mayor cantidad del tiempo durante su semana. Así que siéntete libre durante el tema o al final. Esto va a estar aquí publicado durante toda esta serie. Y es interesante ver, ¿no es cierto?, cómo estamos repartidos durante la semana. Si se dan cuenta, nosotros venimos a este lugar, nos reunimos. Uy, qué miedo. Sí. Nosotros nos reunimos como iglesia, ¿no es cierto?, cantamos, estamos aquí, pero en la semana nos dispersamos. Y la comunidad cristiana está en este constante movimiento de reunirse y de dispersarse. En esta serie hemos usado algunos materiales que son de LIC, que es el Instituto de Cristianismo Contemporáneo de Londres. Y es interesante porque ellos también usan estas imágenes de los puntitos, pero en el caso de ellos es un 6% de la población de Inglaterra que va a la iglesia una vez a la semana o que se considera cristiano. 6%. Y ellos están contando también a las iglesias católicas y otras iglesias también de otras tradiciones. Es interesante, ¿por qué? Porque Inglaterra fue una de las naciones que más trajo, ¿no es cierto?, movimiento respecto al evangelio en el siglo pasado. Y algo pasó en algún momento de que la iglesia de Inglaterra empezó a perder, al parecer, conexión con lo que estaba pasando en su contexto y empezó a perder influencia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del 18%, y hay en algunos otros países de Latinoamérica donde inclusive llega a ser el 45%, el 50% de personas que se declaran cristianas, no debemos dejar engañarnos por los números. Porque lo que estamos llamados a hacer es ser influencia y transformación. Y podemos tener números muy, muy grandes, pero tener un mínimo de influencia. Y creo que una cosa que ha pasado en las últimas décadas, también, tal vez en nuestra iglesia en Chile, es que la iglesia ha crecido en extensión, pero no ha crecido en profundidad. Ha crecido en número, pero no necesariamente ha crecido en influencia y en transformación. Y estamos llamados justamente como cristianos a hacer ese tipo de diferencia. Y como iglesia venimos hablando, de hecho el año pasado, si no me equivoco, tuvimos esta serie Haz una diferencia en el lugar donde estás. Y estamos comenzando esta serie que se llama justamente Zona de Influencia, porque queremos movilizarnos cada vez más como iglesia a marcar una diferencia, a marcar transformación en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y por eso el primer tema de esta serie se llama Un mundo de diferencia, un mundo de diferencia, porque creemos que como cristianos podemos hacer un mundo de diferencia en donde estamos. Ahora, yo te pregunto un poquitito respecto a tu zona de influencia en este momento. Piensa, ¿cuál es tu zona de influencia? Cuando tuviste que pensar dónde ibas a poner este pin, ¿cuál era ese lugar? ¿Era tu trabajo? La mayoría, ¿no es cierto?, de nosotros, tal vez donde pasamos mayor cantidad de tiempo es en nuestro ambiente laboral. Quizás algunos tienen otro tipo de trabajo, como quizás cuidar a algún nieto o estar, ¿no es cierto?, trabajando en la casa. El lugar de influencia es ese lugar donde inviertes la mayor cantidad de tiempo durante la semana. ¿Qué sentimientos se vinculan en este momento o pensamientos a esta zona de influencia que tú tienes? Quizás estás pensando, mañana es lunes.
¿Qué se te viene a la mente? ¿Se te viene a la mente el informe que tienes pendiente? ¿O tal vez tu jefe? ¿O un ambiente laboral tóxico? ¿O que te sientes poco valorado en el lugar donde estás por los comentarios, por lo que se dice? Quizás para ti es un lugar donde te cuesta, ¿no es cierto?, estar por el tipo de conversaciones que se lleva alrededor, quizás mucho de doble sentido, de vulgaridad. Quizás hay tentaciones en ese lugar donde tú pasas mayor cantidad de tu tiempo. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Cuáles son los pensamientos que se conectan con ese lugar? Yo te pregunto, si tú tuvieras que marcar, y pasando tal vez a otra idea, si tuvieras que marcar con un color distinto durante los días de tu semana, ¿cuáles son aquellos momentos que tienen que ver con Dios o que tienen que ver con la fe? Y me puse a pensar, y quizás algunos marcarían algún tiempo en la mañana que oran. Algunos quizás logran tener algún tiempo más extendido, otros son 5 minutos. El viernes, que era fin de mes, quizás oraste para que ese día te pagaran, entonces por eso lo puse un poquitito más grande, ¿no es cierto? Que cante Gardel, ¿no es cierto?, hoy día. Y tal vez tú piensas en tu semana, sí hay algunos momentos en los cuales tienen que ver con Dios, pero los otros no tienen mucho que ver. Tal vez el martes te acordaste de la prédica, entonces te acordaste de orar al almuerzo, entonces por eso hay un tiempo ahí de oración. O ¿no es cierto?, el día jueves participaste de un grupo de encuentro y bueno, y claramente, ¿no es cierto?, el domingo es el día en que más tiene que ver con Dios porque vienes a la iglesia y cantamos y oras, etc. Si que tú piensas así tu semana en relación a la fe, probablemente estás viviendo tu vida cristiana en el paradigma de la cajonera. No sé si se acuerdan, hace un tiempo atrás, que traje aquí una cajonera y traje una rueda. Y este paradigma de la cajonera es pensar que nuestras vidas están compuestas por cajones que no se conectan uno con otro. Es decir, abro el primer día de la semana, ¿no es cierto? Si para mí el primer día de la semana es el día domingo, entonces abro el primer día de la semana y es todo lo que tiene que ver con Dios. O quizás el fin de semana, los jóvenes que vienen a Sigma, o los adolescentes, Link y otras instancias, y metemos todo lo que tiene que ver con Dios en esa cajonera, está bonita, arreglada, ¿no es cierto? Algunas canciones guardadas por ahí, y luego cierro esa cajonera. Y cuando comienza la semana, abro la cajonera del trabajo, del día lunes, de lo que tengo que hacer, de mis informes. Y luego cierro esa cajonera y abro la cajonera de la familia. Y así sucesivamente. Muchos tal vez viven bajo un estilo de vida del paradigma de la cajonera, que quiere decir que nada se conecta con lo otro, sino que están en espacios separados. Y como cristianos, muchas veces podemos pensar de que la fe es simplemente un cajón dentro de nuestra semana, que no tiene ninguna relación con nuestro trabajo, tiene tal vez un poquito de relación con la familia, o la fe tiene que ver cuando estoy pasando por momentos difíciles, pero no sabemos muy bien cómo integrar la fe en nuestro día a día. Y así entonces pasamos por semanas que les llamamos más espirituales que otras. Porque pensamos que las semanas más espirituales son cuando logro poner más cosas en ese cajón de la espiritualidad. Entonces pienso que si es que participo de más eventos cristianos o escucho más prédicas o más canciones, entonces es una semana más espiritual porque el cajón está más llenito. ¿Por qué tendemos a pensar la fe de esta manera? En algún momento de la historia de la iglesia cristiana, y que está, y muchos, ¿no es cierto?, estudiosos
identifican el momento en el cual la iglesia cristiana dejó de ser perseguida y fue aprobada por el imperio. Sucede esta división entre las cosas que son de Dios y las cosas que son del mundo. Hasta antes de ese momento, la iglesia primitiva andaba perseguida, no tenía lugares donde reunirse, porque lo que nosotros leemos en los evangelios y en las cartas de Pablo, que algunos se reunían en la sinagoga, eso duró solamente un tiempo, pero luego comenzaron distintas persecuciones de los emperadores romanos, del imperio romano, hacia la iglesia cristiana. Y por lo tanto la iglesia se tuvo que esconder, se tuvo que ir a otros lugares, no tenían la libertad para reunirse, muchos mártires, muchas personas asesinadas. Y en ese sentido, la iglesia no tenía un espacio físico donde estar. Pero luego, cuando la iglesia tiene ya el reconocimiento del Estado en la época de Constantino, entonces es como la iglesia pasa a estar al alero, y muchas cosas que eran parte de la adoración en el imperio romano pasaron a esta iglesia cristiana. Entre ellas, los templos, entre ellas los santuarios, entre ellas la concepción de los sacerdotes y de los especialistas de la fe. Y ya a medida que va avanzando la historia nos vamos a dar cuenta que en la Edad Media se comienza a sobrevalorizar aquellos trabajos que tienen que ver con la contemplación, aquellos trabajos que tienen que ver con la vida de fe monástica, versus todos los demás trabajos que no tenían que ver con la conexión con Dios. Y se empiezan a crear como estas especies de castas, de división, en donde estaban los monjes, en donde estaban las religiosas, en donde estaban los sacerdotes, que eran aquellos que efectivamente estaban conectados con Dios, y luego estaba todo el pueblo que hacía los trabajos manuales, ¿no es cierto?, que ejercía distintas profesiones. Entonces se empieza a dividir, se empieza a partir en dos esta concepción de la fe integrada. Y es interesante, no sé si se alcanza a ver bien esa imagen. Esta es una imagen de una iglesia que justamente tiene esta división inclusive física con el altar. Hay una reja, de hecho en algunos conventos, inclusive las religiosas viven enclaustradas, ¿no es cierto?, y no pueden tener contacto con el mundo real. Y se ve esta división, ¿no es cierto?, entre el mundo de lo secular y el mundo de la fe. Y la verdad es que en muchos aspectos creo que seguimos pensando así. Tal vez no nos damos cuenta, pero en nuestro paradigma de cómo vivir la iglesia, seguimos pensando en que el domingo es el día del Señor. Seguimos pensando en que este lugar es la iglesia que tiene como algo especial. Seguimos pensando en que hay lugares sagrados. Seguimos pensando que hay personas a las cuales Dios les escucha más las oraciones. A mí me pasa como pastor que me dice, no, pastor, ora usted porque usted ora bonito y usted lo escucha más. Y es interesante porque aún siendo cristianos protestantes, seguimos bajo la lógica de esta división de lo sagrado y lo secular. Y sabes que uno de los puntos fundamentales por los cuales protestó la Reforma, y por eso nos llamamos protestantes, es que protestaban porque querían volver a los fundamentos de la fe bíblica. Y en ese sentido, la Reforma protestante, una de las cosas que justamente enfatizó era el sacerdocio universal de todos los creyentes. Y enfatizó este sentido de que si bien hay algunos llamados especiales dentro de los ministerios de la iglesia, pero todos estamos llamados a ser ministros para el Señor.
de que todos somos llamados a ser embajadores del reino en donde estemos. Y por lo tanto, la Reforma Protestante lucha contra esta división entre el clero y el pueblo y dice, a ver, aquí nos hemos desviado bastante. El problema es que muchas veces las estructuras de cómo hacemos los edificios, de cómo hacemos las reuniones, han seguido enfatizando esta lógica de que hay algunos que son como los expertos en la fe y otros que son los consumidores de la fe. Y en una sociedad como la nuestra, de sociedad de consumo, pensamos o podemos tender a pensar de que simplemente venimos a consumir un poco de esta espiritualidad, 1 hora o 2 horas a la semana, dependiendo de quién predique. Un poquitito de fe que me hace bien para seguir adelante con mi vida. Pero el Evangelio de Jesús muestra algo completamente distinto. Yo hoy me quiero centrar en un pasaje que escribe el apóstol Pedro y que le escribe justamente a estos cristianos que han sido dispersados, probablemente la mayoría de ellos judíos que se convirtieron, pero que han sido dispersados a otros lugares lejos de Jerusalén o que ya viven ahí. Y le escribe lo siguiente, le dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Las cartas de Pablo y especialmente, de Pedro, la primera carta de Pedro enfatiza mucho acerca de este sentido de que los cristianos somos ahora el pueblo de Dios, que tenemos un llamado y que hemos sido separados para su gloria. Y justamente aquí hay 3 conceptos que somos conocidos, que somos elegidos y que somos santos. Pablo le está escribiendo, ¿no es cierto?, a esta iglesia que está dispersa. Y pónganse a pensar, el Dios creador del universo te dice que te conoce, que no eres un número anónimo, que no eres alguien, ¿no es cierto?, simplemente con un código, sino que te conoce por nombre y apellido. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu trasfondo? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus batallas? ¿Cuáles son tus aciertos? Él te conoce. Dice que el Padre los conoció. Pero no solamente eso, sino que también dice que somos elegidos. Y si somos elegidos, quiere decir de que eso implica que tenemos un propósito. Si es que tú has seguido a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, te consideras un discípulo de Jesús, quiere decir de que Él te rescató, claro que sí, como lo cantamos recién, de que Él te salvó, te dio nueva vida, te dio esperanza, pero además te eligió con un propósito. Es decir, no eres accidente. Independiente de cómo haya sido tu nacimiento, si piensas que fuiste planificado o no, Dios dice que te conoció, y de hecho dice que te conoció desde el vientre de tu madre y que te escogió. Es decir, has sido creado por Él y además tienes un propósito. Pero no solamente nos dice eso Pedro, sino que también nos dice que somos santos. Y el concepto de santos habla acerca de que hemos sido apartados de que somos diferentes, de que tenemos un llamado especial para ser distintos. Y la verdad del Evangelio justamente dice que nosotros vivíamos antes una vida totalmente opuesta a Dios, pero que ahora Cristo nos rescató, nos empodera por medio de su gracia para poder vivir una vida nueva en la nueva naturaleza. Por lo tanto, somos santos.
no por nuestros méritos, sino que por la obra de Cristo. Y por lo tanto, cuando hablamos entonces de que somos el pueblo de Dios, somos justamente conocidos, elegidos y somos santos. Y por esto, y Pedro sigue desarrollando esta idea, y por esto él nos habla de lo siguiente, dice, pero ustedes no son así, se está refiriendo, ¿no es cierto?, a apartados o enemigos de Dios, dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Los que se aprendieron probablemente este versículo en Reina Valera, esta es la Nueva Traducción Viviente, ¿no es cierto? Un pueblo escogido por Dios, llamado a anunciar las virtudes de aquel que los llamó de la luz, ¿no es cierto? Perdón, de las tinieblas a la luz admirable. Y aquí hay una paráfrasis que hace la versión de Message. Dice, pero ustedes son los elegidos por Dios, elegidos para el alto llamamiento de la obra sacerdotal, elegidos para ser un pueblo santo, los instrumentos de Dios para hacer su trabajo y hablar de parte de Él, para contarle a los demás la diferencia que hizo en ustedes, un cambio parecido al del día y la noche, pasando de la nada a algo, de rechazados a aceptados. Es decir, Dios nos conoció, Dios te conoció a ti. Dios te conoció inclusive antes que salieras del vientre de tu mamá. Dios te conoció. Pero no solamente eso, sino que te eligió con un propósito, con un llamado y te apartó. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, la grandeza, la bondad de Dios a aquellos que no le conocen. Es decir, somos un pueblo con propósito. Tú eres alguien en el cual hay propósito en tu vida, llamados a anunciar. Pero el tema es que tal vez, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir, ok, ¿cómo vinculo todo el quehacer de mi vida con este llamado y este propósito? Bueno, primero tenemos que entender que la iglesia es un organismo vivo más que una institución. Si bien tiene aspectos de institución, pero es un organismo vivo, empoderado por el Señor y por su Espíritu Santo. No somos un club. Y nosotros podemos pensar, y quizás aquí hay dos imágenes que te pueden servir. Podemos pensar de que somos como un club o una logia, quizás tu perspectiva de participar en la iglesia. Y no sé cuántos se acuerdan de los búfalos mojados. ¿Se acuerdan de los picapiedras? Quizás los más jóvenes no lo conocen. Lo pueden buscar en Google después y ver algunos capítulos. Estaba esta serie de televisión, ¿no es cierto?, Los Picapiedras. Y existía este club de los búfalos mojados, que era un club solamente para hombres y que se juntaban, ¿no es cierto? Y Vilma y Betty se querían a veces infiltrar para saber qué es lo que hacían. Y ellos tenían sus propios saludos, sus propios gritos, se juntaban, hacían convenciones, usaban este gorrito, se juntaban a jugar, ¿cómo se llama? Eso, ¿no es cierto? Y tenían como ya un tipo de lenguaje común entre ellos, pero nadie que no fuera de los búfalos mojados podía participar ahí. Era como una especie de algo como medio místico de Pablo y de Pedro. A veces pensamos que la iglesia es como un club o una logia o algo parecido a los búfalos mojados. Entonces, venimos y somos nosotros los únicos que entendemos el lenguaje. Ojalá no sepan que somos parte de esta logia. Porque, si se enteran en el trabajo que soy del SSC, del Servicio Secreto Cristiano, ¿no es cierto? Me van a empezar a hacer bullying, me van a molestar, y que el canuto, y que te pones corbata. Y a veces pensamos de que nuestro rol es mantenernos lo más
anónimos posible, lo más silenciosos, y pensamos de que la iglesia es como un club en el cual simplemente nos encontramos los que estamos ya salvados, santificados. Pero a mí me gusta más ver la iglesia como un entretiempo de un partido de fútbol, o un partido de vóley o de básquetbol, en el cual estamos jugando un partido, jugando entre comillas, ¿no es cierto? Pero estamos llevando esta vida de avanzar, de poder, ¿no es cierto?, marcar un gol para el Evangelio, como lo que eso signifique, pero transmitir la luz del Señor. Y en eso algunos somos pateados, algunos son esguinzados, algunos son heridos, algunos hay que cambiarlos, algunos inclusive son quebrados en estos partidos. Pero volvemos al entretiempo y nos decimos, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estuvo esa aventura de llevar la luz del Evangelio a tu lugar de trabajo, a tu zona de influencia? ¿Cómo estuvo eso? Y nos encontramos y nos preguntamos y nos animamos, nos reímos juntos, nos apoyamos y somos parte de este mismo equipo que está jugando el partido más importante del universo. Pero luego, ¿qué es lo que hacemos? Salimos nuevamente. Siempre he tenido ganas de poner un cartel ahí afuera que diga: la misión comienza de aquí para allá. Salimos y volvemos ¿no es cierto?, con esto que nos hemos alimentado de cantar, de recordar quién es el Señor, de recordar de que Él es el que marca la identidad de nosotros, no las circunstancias, de decir de que somos libres, de que ya no somos esclavos, de que somos un pueblo escogido, de alimentarnos de la palabra de Dios, de ser animados, de tomar herramientas, de vernos unos a otros, pero salimos afuera a seguir este partido. Y vivimos de entretiempos a juego, de unión a dispersión. Y luego nos juntamos la semana en nuestro grupo de encuentro y nos volvemos a animar unos con otros y oramos y nos cuentan, ¿no es cierto?, cuáles son las batallas y las luchas. Porque para un cristiano la vida sigue muchas veces con batallas muy parecidas a los que tienen los demás. Y vivimos una fe honesta y abierta con nuestro grupo de encuentro que nos conoce, que ora por nosotros y que nos apoya en el lugar donde estamos. Estamos llamados a anunciar, a hacer una diferencia. Y hay otro pero, que tal vez tú dices: sinceramente no tengo ganas, ni energías o cara para mostrar el amor de Jesús en mi zona de influencia. Tal vez inclusive dices: ni siquiera sé si el trabajo que tengo es el que te va a tener. Y entonces cuando hablamos aquí de sí, la zona de influencia, tenemos que llegar allá, y tú estás pensando en tu trabajo, y estás pensando, ¿no es cierto?, en tu compañero de trabajo, estás pensando en tu jefe, estás pensando en este ambiente, o estás pensando no necesariamente en tu trabajo, sino que tu zona de influencia es cuidar nietos o hijos o qué sé yo, tu zona de influencia, y dices: pero no me calza. ¿Cómo logro llevar esto, ¿no es cierto?, a marcar una diferencia ahí donde el Señor me ha puesto? Y creo que hay algo que sí puede cambiar tu perspectiva. Y son dos cosas. Primero, lo que hemos hablado, que ha sido llamado con un propósito, pero que Dios es soberano. Y al reconocer en nuestras vidas que Dios es soberano, nos hace entender de que las circunstancias de nuestra vida están bajo su control. ¿Creemos eso? Es una verdad fundamental de la palabra. Están bajo su control. A veces no las comprendemos porque son difíciles, porque son dolorosas, pero Dios está bajo control. Y si Dios está bajo control en eso, quiere decir que el lugar donde tú estás es el lugar en este momento donde Dios quiere que estés. Y es fuerte entenderlo, ¿sí? Porque tal vez no es el lugar ideal que tú escogerías, pero Dios te puso ahí con un propósito.
Mira lo que dice Efesios 1:11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Y eso es parte del misterio, ¿no es cierto?, de que hay un Dios soberano, pero que hay seres humanos libres, que también Él nos va a hacer rendir cuenta por nuestras decisiones, pero Él tiene todo el control de nuestra vida. Y pareciera que fuera algo contradictorio, pero es parte del misterio que Dios, de cómo Él opera en el universo y finalmente porque Él es Dios y no nosotros. Y tú te puedes preguntar, pero ¿cómo puede ser que Dios me tenga en este momento, en este lugar? Que inclusive quizás estás sin una zona de influencia tan identificada, quizás perdiste tu trabajo, quizás el Señor te ha desafiado a cambiarte de región, de lugar, de país. Y tú dices, estoy preso bajo las circunstancias. Pero Dios te recuerda hoy de que Él es soberano. De que Él tiene un plan, tal vez muy misterioso en este momento, que no logras entender, pero tiene un plan ahí donde Él te ha puesto. Y entonces, si comprendemos esa verdad bíblica, volviendo a este pasaje de Pedro, que somos conocidos, elegidos, si Dios es soberano, entonces quiere decir que tú has sido enviado a ese lugar, del que el Señor te ha puesto. Es decir, que eres un misionero en el lugar donde estás. Si nosotros no entendemos esto y seguimos pensando en el formato de la cajonera, lo que va a pasar es que para mí lo bonito va a ser estar aquí el domingo de 11 a 2:30 o 1, cantando al Señor y el grupo pequeño, que genial, y la reunión de oración, pero luego me tengo que ir a este fastidioso mundo real que no tiene nada que ver con Dios. Eso, queridos, queridas, significa que estamos encerrando a Dios en una capsulita chiquitita. Pero la palabra de Dios dice de que Él va a llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. Y de que Él está en cada lugar. Dios es omnipresente. Él creó el universo. Él está en cada lugar. Él está en tu oficina. Él está en ese espacio de trabajo. Él está con ese hijo mañoso. Él está, ¿no es cierto?, ahí en el colegio. Él está en cada lugar. Él está presente porque Él es el Dios que está presente en cada lugar. Por lo tanto, cuando nosotros encajonamos a Dios en un solo lugar, nos estamos perdiendo de fluir de la vida en el Espíritu en donde Él nos ha puesto. Fuiste enviado con propósito a tu zona de influencia. Ahí donde pusiste tu pino, donde vas a poner, ¿no es cierto?, está alfiler. Fuiste enviado con un propósito. Esta semana le mandé ahí un mensajito a algunas personas de la iglesia y preguntándoles justamente, de qué maneras prácticas intentas compartir del amor y de la esperanza de Jesús en tu trabajo. Algunos los pilló un poco desprevenidos la pregunta, dijeron, nunca había pensado en esto, ¿cómo es que lo hago? Y otros se identificaron y les voy a compartir algunos de estos testimonios porque tal vez te pueda ayudar a ti que estás pensando cómo yo lo puedo hacer, escuchar a otras personas que de alguna manera ya han logrado darse cuenta de esto. Hay un hermano de nuestra iglesia que es artesano y que está en una esquina, ahí vende sus artesanías. Y él me contaba de que cada vez que pasa alguien y que tiene una conversación y que le pregunta por estas artesanías, le dice, ¿sabes qué? Mira, esto es algo que yo lo hago, en realidad un don que el Señor me dio. Y este Dios es el mismo que me rescató y ¡boom! Y se va a contar la historia de cómo el Señor lo sanó, vendiendo una artesanía de madera. Una profesora que es de nuestra iglesia, me contaba y decía, busco, ¿no es cierto?, mostrar el amor y la esperanza de Jesús a través de una mirada, un abrazo o una palabra empática a los niños y familias frustradas y desafiantes para mostrar a este Dios comprensivo y misericordioso. Y después me encantó porque me dio varios tips así como prácticos que ella realiza.
Dice, observando a los compañeros de trabajo y recordando detalles personales que los hagan sentir amados y especiales. Por ejemplo, una colega nunca lleva nada para comer y sé que le gusta el pan con queso sin mantequilla. Entonces, todos los días le llevo uno para que coma algo en el recreo. Otro ejemplo es, una colega es alérgica al gluten. Cada cierto tiempo le llevo de regalo una bolsita de nueces y almendras. Otra compañera disfruta mucho los té y las infusiones, entonces cada cierto tiempo le regalo una bolsita de algún sabor nuevo y rico para que disfrute. Otra amiga ama la carbonada y nunca la prepara en casa. Cada vez que cocino, le llevo almuerzo para ese día. Al profesor de educación física le encanta la quempiña y las galletas Tritón. Recibe con alegría un regalo así de especial. Otro colega disfruta del pan de Pascua. A fin de año le lleva un trozo para su colación algunos días. Dios amoroso que nos conoce en profundidad y regalonea. Un hermano de nuestra iglesia también, que es gerente de una empresa, me dice, ¿puedo apoyar a aquellos colegas que están pasando alguna crisis familiar, de salud o en algo que vea que pudiera ser útil? Organizar ayuda en alimentos para aquellos trabajadores y sus hogares que lo requieran. Compartir una torta o pasteles que traigo de mi casa y que sé que mi equipo haré feliz con estos manjares. Una hermana de nuestra iglesia que trabaja en un cargo de mucha responsabilidad en un gobierno comunal. Dice, busco trabajar la actitud con la que enfrento la pega como agradeciendo, realizando apasionadamente y en libertad. No estoy ahí porque sí. Recordarme seguido que mi trabajo es para Dios y que espera lo mejor de mí. Bajo ese paraguas siento cobertura para hacer lo correcto. Tan poco de moda por estos tiempos. Pero si voy con Dios, el resto se va dando. Si decido ver a Dios como jefe, Él da cobertura, nos cubre. Y esto es igual a libertad y autoridad, de hacer siempre que sea alineado a lo que Dios nos enseña. Un amigo que trabaja en el área de la salud y de la docencia me decía, busco vivir los valores cristianos antes que andar gritándolos. Ser el mismo en mi casa, en la universidad, en la consulta. Y así siguen, y hay algunos testimonios que tal vez vamos a estar compartiendo en otras partes. Un profesional que trabaja en el área de construcción me hablaba acerca del desafío que es para él el expresar que es cristiano, porque tiene jefaturas, tiene personas a su cargo, y él es muy cuidadoso porque no quiere dejar mal parado el nombre del Señor por actitudes de él. Muy interesante, y me pareció tan valiosa esta reflexión. Y yo no sé si tú has hecho esta reflexión, porque tal vez cuando yo estaba hablando acerca de marcar la diferencia, tú te imaginaste inmediatamente llegar mañana y pararte en una silla y empezar a predicar o hacer un evento, ¿no es cierto?, cristiano. ¿Sabes qué? El problema es que nosotros pensamos muy a corto plazo, pero la semilla del evangelio es a largo plazo. Jesús así lo enseñó, de que es una semilla que se siembra y que se va regando, y que se va regando con amor y de manera incondicional. Y el problema es que muchas veces los cristianos no entendemos eso porque pensamos de que nuestro acto es un acto proselitista, en que tenemos que ganar más adherentes. Pero lo que Jesús quiere hacer es amar a más personas. Y eso es largo plazo. Eso es día a día. Eso es difícil, pero es posible. Así que esta mañana yo te quiero animar a que comiences a pensar. Y aquí hay 4 cosas que tal vez te pueden ayudar. Y la primera es, al enfrentar tu zona de influencia, recuerda la gracia del Señor. Porque quizás al pensar en el trabajo mañana, en el lugar donde tienes que ir, en el lugar donde inviertes mucho tiempo, te viene un sentido de frustración, de inquietud, de ansiedad, no sé. Tal vez no, tal vez es un lugar agradable en el cual vas feliz, ¿no es cierto? Y te sientes empoderado y te sientes que estás usando tus dones. Pero nunca te olvides de que estás ahí y que si eres cristiano, cristiana, la gracia de Dios te sostiene. La gracia es el poder de Dios no solamente para salvarte, porque dice que por gracia somos salvos, sino que también es el poder de Dios que, valga la redundancia, nos empodera para poder vivir en el día a día tomados de la mano de Él. Si tú comienzas tu semana descolgado de este concepto de la gracia de Dios, de lo que Él ya ha hecho, va a ser cualquier cosa.
Pero recuerda de que la gracia de Dios ya habita en ti. Él ya te cambió y te puedes afirmar de esta gracia. Y tal vez en este momento tú estás pensando, uy, he llevado una vida de testimonio en mi trabajo no muy buena. Bueno, quizás es tiempo de comenzar a cambiar eso. De comenzar a hacer algunas transformaciones. Acuérdate de la gracia, porque esto no se trata de nuestras fuerzas, sino que se trata del poder del mensaje del Evangelio de Jesús empoderado por su gracia. De eso se trata la vida cristiana, de la gracia del Señor que nos empodera. Valores. Piensa, ¿no es cierto?, en esta zona de influencia. ¿Vivo realmente bajo los valores cristianos? En lo que hago, en el IVA, en cómo hablo o no hablo de los demás, en cómo trato a mis compañeros. ¿Estoy viviendo y expresando los valores? ¿Expreso justicia en los precios que le cobro a mis clientes? Otro concepto es la dignidad. Independiente de cuál sea tu rol, si estás en un rol de jefatura o de empleado, ¿tratas a las personas con dignidad? Porque nadie dice de que, por ejemplo, ser jefe, y sobre todo ser jefe en Chile, sea fácil, ¿ya? No es fácil. Es súper desafiante, porque hay una desconfianza de la autoridad en general. Pero es muy distinto cuando tú tienes que tomar una decisión dura con alguna persona, e inclusive tal vez tienes que hacer un cierre de contrato, tal vez tienes que despedirlo. Eso no significa en que tú tienes que tratar con menos dignidad a esa persona. Lo mismo si eres empleado. ¿Tratas con dignidad a tu jefe o tu jefe se ha convertido como una especie de blanco en el cual todos están tirando dardos durante la semana? ¿O lo logras ver, y sé que a veces es una tarea difícil, pero lo logras ver como Jesús vería a ese jefe? ¿Tratas con dignidad a las personas que están alrededor tuyo? Si te toca atender en una tienda, ¿tratas con dignidad a las personas? ¿Lo ves como Jesús pudiera ver a esa gente? Y por último, este concepto de jefatura, que lo hablaba también una de las personas del testimonio. En última instancia, ¿a quién sirves? ¿Quién es tu jefe? Claro, tú puedes escalar, ¿no es cierto?, a la gerencia máxima de tu empresa. Pero si somos cristianos, nuestro jefe es Dios. Por lo tanto, la excelencia con que haces tu trabajo no depende si el jefe te está vigilando o no. Las cuentas de cómo las llevas no depende si alguien va a ver eso o no. Depende de que Dios está viendo lo que tú estás realizando. Y eso nos lleva a actuar con excelencia, pero también con un sentido de gratitud y también con un sentido de libertad. No un sentido de vanagloria en el cual yo digo, voy a llegar mañana y voy a decir, oye, tú no eres nadie, porque en realidad mi jefe es Dios, ¿no es cierto? Y llego a la hora que quiero porque me... No, estás bajo un contexto laboral, ¿no es cierto? Pero la verdad es que si entendemos de que Dios es nuestro jefe, nos da libertad. Porque el jefe que está sobre ti, la palabra lo dice, que todos los que están en autoridad, esa autoridad fue recibida ¿por quién? Por Dios. Tu jefe te puede amenazar de lo que quiera, pero tú estás protegido por la gracia en el nombre de Jesús. La economía puede estar para arriba y para abajo, pero el Señor es el que provee para su pueblo. ¿Quién es tu jefe en última instancia? ¿Quién es tu jefa? ¿Quién es tu supervisor? Dios. Y eso me encanta, y aquí hay una frase de Lutero que lo expresa genial. Dice, el zapatero cristiano no cumple su deber cristiano con hacer zapatos con pequeñas cruces, sino con hacer zapatos de buena calidad, porque a Dios le interesa que se trabaje con excelencia. Marcar la diferencia en el lugar donde estamos
muchas veces va a implicar en que debo comenzar a trabajar con excelencia. Y yo sé que hay un sentido de injusticia y no quiero estar cegado frente a eso, en qué pasa en los trabajos, ¿no es cierto? Y todo lo que vemos, la corrupción, y tú dices, oye, pero si estamos dentro de un sistema corrupto, entonces queda más que uno más robo y todo. Estamos perdiendo la perspectiva de bajo la sombra de quién nosotros vivimos. Aunque todos los demás hagan corrupción, aunque todos los demás digan mentiras, aunque todos los demás den informes falsos en los seguros del auto, nosotros servimos al Señor. Fuiste enviado con propósito a tu zona de influencia. Y al comenzar esta serie, te quiero dar una pequeña tarea, que es la siguiente, que es la misma pregunta que mandé por mensaje a algunos amigos de la iglesia. ¿De qué maneras prácticas puedo comenzar a compartir tu amor, Jesús, y tu esperanza en mi zona de influencia? Quizás hay pequeños detalles y vas a necesitar ánimo en el camino, porque es difícil, pero para eso existe la iglesia. Porque la iglesia no es el edificio, sino que la iglesia es cada uno de nosotros, reunidos donde estemos. Vas a necesitar un grupo de encuentro en el cual puedas compartir tus peticiones de oración. Porque ¿sabes qué? Hay una gran diferencia de un cristiano que simplemente vive una vida pasiva a uno que se pone en movimiento. Cuando algo está quieto, no tiene resistencia del viento. Cuando se comienza a mover, hay resistencia. Y eso no te lo digo para asustarte, porque tenemos autoridad en Cristo, pero para decirte que tienes la necesidad de estar en comunión con otros creyentes que estén en la misma, que se apoyen unos con otros, que puedan orar por ti, en el cual puedas compartir tus aventuras. Así sabes que mañana me voy a poner a orar por este compañero de trabajo. Mañana voy a hacer un listado de oración y voy a perseverar en eso. Y voy a estar atento a cualquier ventana que se pueda abrir de mostrar cariño a través de, oye, un quequito. Mostrar preocupación a través de un WhatsApp. Mostrar dignidad con una llamada de teléfono o un pequeño cariño, un dulce o algo que puedas expresar, qué sé yo. Ustedes son mucho más creativos que yo y pueden pensar en maneras. Y sobre todo, si es que le piden a Dios que los guíe en esta aventura de hacer una diferencia en la zona de influencia donde Él los ha puesto. Oremos. Señor, en esta hora nos acercamos a ti, primero agradeciéndote porque tú nos llamaste, nos escogiste y nos apartaste. Gracias, Señor, porque independiente de cada uno de los desafíos que cada una de las personas de aquí tienen en su zona de influencia, hay propósito ahí donde ellos están. Señor, en nuestra iglesia uno de los procesos transversales es justamente alcanzar a otros. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú saques esta concepción errada de que solamente algunos son enviados a alcanzar a otros. Tú nos has dado diversidad de dones en esta iglesia. Creatividad, has dado distintas profesiones, distintos puestos de trabajo. Señor, yo puedo ver este ejército como de alfileres que está representado aquí en el mapa saliendo como estos puntos que hacen la diferencia a esta ciudad gris que necesita de tu esperanza. Señor, y en esta mañana yo quiero enviar a mis hermanos y hermanas como misioneros a los lugares donde tú los has puesto, Señor. Queremos orar por los universitarios que están en medio nuestro, que se puedan sentir como misioneros en los campus universitarios donde ellos están, para guiar conversaciones, para desafiar. Oh Señor, oramos por cada una de las abuelas, abuelos que cuidan nietos, que están en contacto con ellos día a día, que tú les des paciencia, que les des sabiduría, pero que también se conviertan en guerreros de oración por esas nuevas generaciones, que reclamen la vida de sus nietos, de sus hijos,
para tu reino. Señor, oro por los profesores, para que tú los fortalezcas en su ardua labor, Señor. Que le des sabiduría, que le des amor, que le des paciencia con los apoderados, que le ayudes a buscar estrategias con los alumnos difíciles, que tu presencia reine en cada sala de clase. Señor, oro por las personas que trabajan en áreas administrativas, para que tú le des integridad. Por aquellos que trabajan en áreas financieras, para que le des integridad, Señor. Que no sean tentados. Oh Señor, oramos por las personas que trabajan en áreas de salud, para que puedan ser una diferencia de trato digno hacia los pacientes, hacia las personas, hacia sus compañeros de trabajo. Señor, oro por aquellos que trabajan en áreas creativas como las artes, audiovisuales, quizás algunos que trabajan en canales de televisión, periodistas. Señor, en cada una de las áreas donde tú nos has puesto, que la luz de tu evangelio alumbre con poder.